A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Este lunes 24 de noviembre, y parece que yo los estoy saludando desde acá, desde el Polo Norte, porque tengo mucho frío, pero sí tengo mucho frío. Mi nombre es Alejandra Alvarado y les doy la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar acerca de una enfermedad que algunos podemos tomar como que es moda y no tanto que sea moda, pero no tenemos mucha información al respecto. Es algo que va a estar muy interesante. Saludo con mucho gusto y agradezco a nuestro equipo de producción, Claudia Fernández, Martín Silva, Enrique. Ya voy a callar. ¿Qué tal? Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez reciben esta señal en C7 Radio y C7 Televisión. Usted también nos puede ver por la página de internet que es www.c7jalisco.com y agréguenos en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Vive Eco y en Twitter como @vive_eco. Nuestra línea telefónica es el 3030-5350 y anótala muy bien porque el día de hoy tenemos obsequios para ustedes que ahorita Bego les va a ahondar un poquito más en lo que tenemos por aquí para ustedes. Por ahí, los que nos están viendo por televisión ya se darán una idea. Y a propósito, saludo con mucho gusto a Bego Lomelí hasta el otro lado del estudio. También el polo, no tan en el norte, pero allá en el polo. ¿Con frío, sin frío? ¿Cómo estás? Sí, un poco con frío, Ale, de acuerdo contigo. Buenas tardes, muchas gracias. Como ya comenta Ale, hoy tenemos un tema muy interesante relacionado con una enfermedad que es la celiaquía. Usted sabe en qué consiste, la ha escuchado. Pues hoy tenemos información muy importante y también el dato de una jornada que se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara. Y como bien comenta Ale, aquí tenemos el Directorio de Productos Sustentables del 2015, cortesía del Trompo Mágico. Mandamos saludos a Ana que nos hicieron llegar estos directorios de productos y servicios sustentables. Este directorio es a nivel nacional, Ale, así que si usted nos está escuchando, además fuera de la zona metropolitana de Guadalajara o en cualquier lugar de México, bueno, pues puede buscarlo. Y aquí regalamos 3 directorios. Hoy regalamos 3, así que anote el número, ya se lo comentaba, 3030-5350. Por aquí alguien nos hará el favor de responder a sus llamadas. Y pues anótese y díganos por qué le interesaría llevarse este directorio de productos y servicios sustentables, que es algo que usted ha estado buscando y que nomás no encuentra y que probablemente exista aquí en este directorio. Comuníquese con nosotros. Y bueno, Ale, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, es Óscar Hernández, organizador de la primera jornada de Celiaca en Guadalajara. Buenas tardes, Óscar, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Óscar, platícanos por qué surge esta jornada y pues de qué trata. Para la gente que no está familiarizada con el término celiaquía, si nos puedes hablar un poquito acerca del tema. Mira, el tema de la enfermedad celíaca no tanto como lo mencionan, no es una moda el tema en sí. Lo que está de moda, que se ha venido generando por gente del espectáculo, gente del deporte, es comer sin gluten, que es parte de lo que es el tratamiento de los celíacos. Uh-huh. La enfermedad celíaca no es más que una intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que contiene el trigo, la cebada, el centeno, probablemente la avena, que son los que nos pueden hacer daño a los celíacos. Es una intolerancia que se desata en personas predispuestas genéticamente y que afecta más o menos al 1% de la población, esto hablando en términos globales. En México el último protocolo que tenemos es que la población susceptible de ser celíaco es el 0.68% de la población. Uh-huh. Entonces, ¿cómo surge lo de la jornada? Bueno, ya en junio hicimos un simposio sobre enfermedad celíaca en la Ciudad de México y vino la inquietud de parte de la gente de aquí de Jalisco de que por qué no hacíamos algo, pues en Guadalajara concretamente, que es la zona metropolitana. Entonces, hemos tenido ya reuniones previas, reuniones con grupitos de 4 o 5 personas que se van acercando a nosotros para pedirnos información, orientación de qué es lo que deben de hacer, cómo se deben de alimentar, qué es lo que deben de evitar. Y la forma de hacerlo más general fue crear esta jornada. Esta jornada va a tener duración de unas horas, prácticamente las conferencias son 3 horas, lo que va a hacer es un médico local, es una nutrióloga que habla sobre alimentación sin gluten y vamos a tener una teleconferencia con uno de los especialistas en México más connotados, que tiene la categoría de investigador, uh-huh, que es el doctor José María Remes Troché,
y él nos va a hablar también sobre toda la generalidad y la actualidad de la enfermedad celíaca. Él precisamente es uno de los médicos participantes en este protocolo que determinó que la población es del 0.68% con enfermedad celíaca. Óscar, ¿cómo la gente sabe que puede ser celíaco? ¿Cuáles son los síntomas? O me siento mal, pero ¿cómo pueden identificarlo y con qué síntomas se puede confundir? Hay muchos síntomas que incluso pueden confundirse con muchas otras enfermedades. O sea, una persona que tiene síndrome de intestino irritable, por ejemplo, diagnosticado por su médico, puede ser celíaco. Una persona que tiene dolores de cabeza muy intensos, que es la migraña, puede ser consecuencia de una enfermedad celíaca. Los niños que no crecen, por ejemplo, hace rato platicaba yo con una persona de que puede ser síntoma de otra enfermedad, pero también puede ser síntoma de enfermedad celíaca. Los niños, por ejemplo, sus síntomas principales son el abdomen abultado, diarreas muy intensas, dolores de cabeza, el cambio de estado de ánimo repentino sin causa justificada, es una de las principales manifestaciones en los niños, y obviamente las diarreas, ¿no? Pero se puede manifestar incluso con estreñimiento, pero la mayor manifestación es con diarreas y diarreas muy intensas, que pueden ser de 2, 3 semanas, y entonces si no hay forma de controlarlo, lo más seguro es que sea enfermedad celíaca. ¿Cómo se le determina si eso no es celíaco? A partir de una serie de análisis en sangre que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos son 3 que determinan la enfermedad celíaca, que son el antitransglutaminasa, el antiendomicio y el antigliadina. El médico ya se supone que por obligación debe demandar y descartar la enfermedad celíaca cuando hay este tipo de manifestaciones. Puede manifestarse también con una especie de dermatitis que se llama dermatitis herpetiforme, que es una especie de urticaria, pero son bolitas muy molestas porque se revientan las bolitas, empieza la picazón y no hay forma de controlarla. Y la única forma de controlar todo esto es con una dieta sin gluten. Muy bien. En México específicamente, ¿a partir de cuándo se empieza a considerar o darle más atención a esta enfermedad? Porque como dice, tienes algo en el estómago, puede ser colitis o es síndrome del colon irritable, etcétera. ¿A partir de cuándo ya se dice, ¿sabes qué? Es que hay otra opción y puede ser celíaco? Les decía yo, cuando hay este tipo de manifestaciones, cuando un niño o un adulto tiene diarreas muy intensas, lo primero que hay que descartarle es esto, hacerle los anticuerpos y tratar de excluir la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque pueden ser, insisto, puede ser un síndrome de intestino irritable, presenta síntomas similares. Una colitis ulcerosa presenta síntomas similares. Sin embargo, ya dentro del intestino no es lo mismo. Una vez que le descartan la enfermedad celíaca a partir de los anticuerpos en sangre, hay que hacerle una biopsia intestinal. Y entonces con la biopsia intestinal se confirma si es o no es celíaco la persona. Esto lo que manifiesta es la atrofia de la vellosidad intestinal, que en un celíaco se va desgastando a tal grado en que puede llegar a ser una especie de manguera en donde pasan los alimentos sin absorberse, que ese es el problema de los celíacos. El celíaco normalmente es flaco, ¿sí? Es muy delgado, porque no hay absorción de nutrientes. Al estar con el gluten, lo que hace es eso, tapar esa función que tiene la flora intestinal y no hay absorción de los nutrientes y entonces pasan los alimentos como si nada. ¿Sí? Óscar, tenemos que ir a nuestro corte, pero de regreso seguiremos hablando acerca de esta primera jornada celíaca en Guadalajara. Está con nosotros Óscar Hernández, organizador de esta primera jornada, y recuerde que estamos regalando estos directorios de productos y servicios sustentables para el 2014. Es el directorio de las páginas verdes, cortesía de El Trompo Mágico. 3030-5350, regresamos después del corte. Haz eco. Vive eco. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas representa a México en el 6º Congreso Mundial de Parques en Sídney, Australia, donde se discute el estado actual de las áreas protegidas, las amenazas presentes y futuras y la Agenda Mundial de Conservación para los próximos 10 años. México Ambiental. El CSIC ha presentado en el Jardín Botánico de Madrid la aplicación para teléfonos móviles Arbolab, que permite identificar los árboles silvestres de la península ibérica y las Islas Baleares, financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Arbolab incluye información de 118 especies de árboles que pueblan bosques y hábitats naturales, organizadas en 98 fichas. Ecoticias. Un agujero de 50 metros de diámetro se ha tragado varias casas de un pequeño pueblo
cerca de la ciudad de Solikamsk, según numerosos testimonios de residentes en esta región minera. Este fenómeno natural empezó a formarse el pasado martes tras el colapso de una mina de la corporación rusa Uralkali y obligó a las autoridades locales a evacuar a los habitantes de la aldea ubicada en la zona del desastre. F. Verde. Casi 2.000 millones de personas utilizan a diario agua contaminada, principalmente por heces, cuestión que representa un riesgo. Teníamos por acá y le damos la bienvenida a Eduardo Cabrera de Artesano Pan, que se incorpora el día de hoy a nuestro programa donde estamos hablando de la primera jornada celíaca en Guadalajara, y les recordamos que tenemos obsequios para usted. Tenemos 3 directorios de productos sustentables, de servicios, son páginas verdes. Comuníquese al 3030-5350 si usted quiere uno de estos 3 directorios y díganos por qué. Y también Eduardo nos va a hacer el favor de obsequiar 5 paquetes de pan sin gluten free, que es de lo que estamos hablando el día de hoy en Vive Eco. Bienvenido, Eduardo, perdón, porque te presenté, pero no te saludé. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy Pero bien. todo bien, un saludo a su auditorio. Veo, ¿qué preguntamos para el pan? ¿Qué preguntamos para el pan? Pues si saben lo que es un producto que no tenga gluten, o sea, qué ingrediente es lo que no tiene. El gluten, sí, pero ¿en dónde lo encontramos? Que ya hace ratito lo comentó Oscar. ¿Qué es el gluten? Contéstenos. Ya el le gluten comentó Ale. tóxico más que, porque todos los cereales tienen gluten. Ajá, pero el gluten tóxico. Son exclusivamente 3 cereales fundamentales. Bueno, está bien fácil. Con lo un dijiste par al que nos principio. digan. Con un par que nos digan. Díganos, reitero, ahí está Gustavo apoyándonos en la línea telefónica. Muchas gracias, Gus. Que además de estos directorios estamos regalando estos 5 panes, y díganos 2 ingredientes que se utilicen que tengan de este gluten tóxico. Ahí está, 3030-5350. Eduardo, ¿qué onda con el pan sin gluten? Que es precisamente el que nos estás regalando. ¿Qué onda? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo puede beneficiarse una persona que tiene celiaquía consumiendo este tipo de pan? Ok, bueno, de entrada, fíjate que es un proceso muy extraordinario lo que es la elaboración de un pan libre de gluten, porque está hecho a base de granos molidos, por ejemplo, que nosotros utilizamos. Hay personas que trabajan a base de granos germinados. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros nos llevó un rato poderlo desarrollar. Recuerden que anteriormente nos habían ustedes amablemente invitado aquí. Uh-huh. Apenas estábamos sacándolo a lo que era al mercado. Nos llevamos cerca de 6 meses porque queríamos hacerlo personalizado, ¿no? ¿Qué pasa con un pan libre de gluten? Las personas que tienen esta enfermedad, que son celíacos, no pueden consumir estos 3 tipos de granos, pero algunos, en lo que les llegan a digamos, descubrir su alergia al gluten, desarrollan otro tipo de alergias a otro tipo de cosas. Uh-huh. Entonces llegan, encuentran productos libres de gluten, pero algunos, no, por ejemplo, no pueden comer maíz. El maíz no tiene el gluten tóxico, pero algunos ya se hicieron alérgicos a. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los productos en el mercado para celíacos están hechos a base de maíz o arroz. Y hay gente que no puede comer arroz y maíz. Entonces es donde entra Artesano. Artesano dice, yo te lo hago como tú lo necesites. Entonces nosotros empezamos a jugar con las recetas y las fórmulas para poderles ofrecer un producto que siempre ha sido nuestra especialidad, ¿no? Es yo te hago un pan como tú lo necesites. Okay. O tú lo quieras. Uh-huh. Oscar, mencionaste algo muy importante, que todo tiene gluten, pero es muy diferente al gluten tóxico. ¿Qué alimentos, ya mencionamos el trigo, puede ser hasta la granola, tienen gluten? ¿Qué es lo que principalmente afecta a los celíacos? Que no, de plano no lo pueden comer. La proteína principal, que así se llama gluten, se llaman prolaminas en términos generales. En el trigo, por ejemplo, son las gliadinas. En la cebada son las ordeínas. Y en la... ¿Qué me faltó? La avena, la avenina. La avena es la avenina. La avenina. Y el centeno. La avena siempre la dejo. Hay centeno, que son las secalinas. Uh-huh. En el caso de la avena, hay mucha discusión. La avena se supone que le afecta al 5% de los celíacos. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuestiones técnicas que en mi caso tiene que mencionar. Pero no es similar al gluten que contiene, a las gliadinas que contiene el trigo. Y por tanto no les afecta a la mayor parte de
de los celíacos. Pero ¿qué pasa con la avena? La avena se procesa generalmente donde se procesa trigo. Entonces ahí entramos a lo que se llama contaminación cruzada, que es uno de los grandes problemas. O sea, nosotros sabemos identificar cuáles son los cereales que nos hacen daño. Pero si nosotros vamos y compramos un producto procesado, sí puede decir que es libre de gluten, pero no sabemos si realmente hay o no hay contaminación cruzada. Y en México sucede mucho con los productos industrializados. Estamos hablando de que prácticamente el 80% de todos los productos industrializados, un celíaco no los puede comer. Y hay mucho producto que se empieza a comercializar, por lo que hablábamos en un principio de la moda de consumir productos sin gluten, de que se empiezan a etiquetar como libres de gluten, que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque se procesan. Tenemos el caso, o sea, nosotros hablamos siempre de marcas. Por ejemplo. Entonces, tenemos un caso del jamón Savory. El jamón Savory le empezó a etiquetar en su paquete, le ponía sin gluten. ¿Pero un jamón lleva gluten? Sí, lleva trigo. Y almidones, ¿sí? por los almidones. Hasta los Así medicamentos, ¿verdad? Hasta los medicamentos podían llevar. Los almidones. Lo que hicieron estos cuates de este jamón fue que le pusieron, y cuando los empezamos a cuestionar de que si realmente lo procesaban en máquinas donde nada más procesaran producto libre de gluten, dijeron, no, pues lo procesamos en la misma maquinaria. Entonces, ahora se encuentra uno con el producto y le pusieron un sticker encima de donde decía sin gluten, con alguna otra leyendita, ¿no? Ajá. No, con otra leyenda totalmente distinta. Porque yo he visto leyendas que dicen, este producto fue elaborado y envasado junto con máquinas que pueden haber sido procesadas con avena. Gracias a todo lo que hemos hecho últimamente, ya las empresas empiezan a catalogarlos de esa manera. Tenemos aquí en Guadalajara, hay una empresa muy famosa, Verde Valle. Verde Valle produce típicos chalecos. Pero ya en su etiqueta, con la más chiquita letra que tiene la etiqueta, dice, este producto fue procesado donde también se procesa, entre otras cosas, trigo. Ya no lo podemos comer, porque viene el famoso contaminación cruzada. Y ahí se nos complica la vida totalmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comer un celíaco si quiere uno tener una vida sana? Son frutas, verduras, legumbres, ¿sí? Carnes de todo tipo. Y eso es la mejor manera, porque todos esos productos no son... pues ya son libres de gluten por naturaleza. Aunque puede darse el caso, ya las carnicerías, por ejemplo, ya hay muchas carnicerías en donde también hacen hamburguesas y hacen albóndigas y entonces manejan mucho pan y ese pan puede contaminar la carne. ¿Sí? ¡Qué delicado! Se complica mucho. Sí, Eduardo. De hecho, fíjate que como productores es muy complicado poder ofrecer un producto. Nosotros nos acercamos mucho con Oscar. De hecho, él nos contactó porque nosotros empezamos a ofrecer nuestro producto como libre de gluten y nos contactó y empezamos a trabajar mucho con él, nos apoyó para poder encontrar proveedores que nos dieran insumos que fueran realmente libres de gluten. Porque una cosa es que tú compres una harina que dice que es libre de gluten, compres todos los insumos que son libres de gluten, pero ¿dónde lo haces también, no? Si yo lo hago en mi panadería que hago pan tradicional, pues lo voy a contaminar. Entonces se tuvo que elaborar con la ayuda de Oscar. Tengo 2 panaderías ahora, libre de gluten se hace en la otra panadería de manera independiente y al igual trabajar con los proveedores para que cuando me surtan, ver que no hay una contaminación del producto a la hora de que se transporta o se traslada, porque mucha contaminación se da en las bodegas, ¿no? Que pueden tenerlo separado, puede ser. De hecho, hay empresas que tienen harinas certificadas y abajo en la leyenda te dice que esa harina pudo haber sufrido contaminación porque manejan harinas de otro tipo que son con trigo. Entonces es muy complejo poder llevar esta etiqueta de un producto libre de gluten porque te estás metiendo con la salud de una persona, ¿no? Que es algo que hay que cuidar. Regresamos a esta primera jornada. ¿Cuándo es? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Quién puede o quién debe asistir? La jornada es el próximo miércoles. Va a ser en el Hotel Alborea, aquí en la zona de la Minerva. El evento va a empezar prácticamente a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde van a empezar a llegar los expositores porque va a haber exposición de productos libres de gluten. A partir de las 7 de la noche empiezan las conferencias. Son 3 conferencias, una teleconferencia, 2 de médicos locales. Va a haber sesión de preguntas y respuestas para que ahí despejen todas sus dudas. Esperamos terminar 9:30 de la noche con las conferencias. Todavía habrá un margen más para que la gente vea los productos que se están exponiendo, haya degustación, puedan convivir, salir de todas las dudas que tengan con los productos en sí, ¿no? Entonces, esto es el miércoles de las 5 a las 11 de la noche. ¿En dónde es la dirección? El Hotel Alborea es en... Avenida López Mateos. López Mateos, casi esquina Inglaterra. Con Inglaterra. Sí, hay un restaurante que se llama El Edén y justo está. Para las personas que puedan identificar, ya comentabas que hay factores genéticos, hay factores también de raza, por ejemplo, los latinos somos susceptibles a tener la enfermedad celíaca o no. ¿Cuáles son los factores? Hubo un tiempo en que se pensó que, por ejemplo, nada más la gente caucásica era la susceptible de ser celíaca. Se decía que los chinos no eran celíacos, se decía que los negros tampoco podían ser celíacos. Sin embargo, ahora se ha generalizado ya tanto esto y ha habido tanta mezcla de razas
que ahorita cualquier persona puede ser celíaca, ¿no? En América, bueno, pues nosotros, yo lo digo mucho de broma, pero es realmente, con la conquista los españoles nos trajeron el trigo y ahí nos amolamos porque fue cuando nos llegó la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca tiene toda la vida. Que la empezamos a conocer ahora, que se habla más ahora. ¿De cuánto tiempo para acá? ¿Cuántos años? No, lo tenemos, o sea, yo por ejemplo, yo tengo, hablando de esto, investigando, tengo 8 años, metido de fondo, porque aquí en México no se conoce, aquí en México hace rato preguntaban, no hay atención a la enfermedad celíaca, ¿no? Las autoridades totalmente se hacen a un lado, no le quieren entrar al tema, no lo quieren tomar en cuenta en la agenda de salud, y nos ha costado mucho trabajo los legisladores, no hay una ley que nos ampare, como ya existe en España, existe en Argentina, por hablar de los hispanos, porque también, pues bueno, Italia está muy avanzado, Suecia está muy avanzado, y hay leyes, incluso a la gente, los celíacos se les subvenciona con una cantidad mensual, porque se considera que ese es su tratamiento y ese es parte de su medicina para poder salir adelante, ¿no? Su alimentación. Así es. Wow. Sí. Se nos termina el tiempo. Se comunicaron Lucía Delgado, Verónica Montoya, Leticia Herrera, Alejandro Preciado, Alicia Ramos y Gabriela Sandoval. Todos ellos participan por la agenda junto con José Anaya, pero José Anaya también participa por el PAN, así que a José le vamos a dar su PAN y 3 papeletas para las agendas, rápidamente, así, si nos está viendo en tele no hay mano sucia, están volteadas. Alicia Ramos Palomino, Alejandro Preciado Llamas y Leticia Herrera Gómez tienen su agenda de las páginas verdes. Nosotros nos comunicamos con ustedes para decirles cómo y cuándo pueden pasar por ella, y a José Anaya le vamos a dejar tu teléfono a Eduardo y él se va a comunicar contigo para decirte dónde te entrega tu PAN. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eduardo. Gracias, Oscar. Nuevamente, Oscar, por favor, miércoles 26, esta primera jornada celíaca. 5 a 11 de la noche, Hotel Alborea, en la zona de la Minerva, y están todos invitados, la entrada es libre. Perfecto. Así es que pueden entrarle con singular alegría. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Pues nos vamos. Mañana los esperamos. Vamos a hablar de una expo, es la segunda expo Patchwork. Así que vamos a hablar del reuso en las telas. Cómo se pueden reusar. Si usted tiene telas en casa que no sabe ni qué hacer con ellas, vea mañana este programa porque le va a interesar mucho. Ale, hasta mañana. Vamos. Hasta mañana. Bye. Haz eco. Vive eco.